Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. La mayoría no abandona sus sueños porque sean imposibles, sino porque se cansa de la parte que nadie celebra. Todos imaginan el resultado. Pocos están dispuestos a convivir con el camino. Y ahí es donde todo empieza a romperse. Tal vez te reconoces aquí, empiezas con entusiasmo, pero cuando desaparece la emoción y solo queda el trabajo repetido, algo dentro de ti comienza a preguntarse si realmente vale la pena. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden el cansancio con una señal para detenerse, cuando en realidad es la prueba de que por fin han llegado a la parte que importa. Si eres una persona buena, que ha trabajado más de lo que otros imaginan, esto puede incomodarte. Porque el éxito rara vez recompensa el deseo. Responde a quien aprende a permanecer cuando el proceso deja de sentirse emocionante. He visto a muchas personas enamorarse de una imagen, no de un camino, no de una disciplina, no de una rutina silenciosa, de una imagen, la casa terminada, el negocio funcionando, el cuerpo fuerte, la cuenta creciendo, el reconocimiento llegando, la tranquilidad apareciendo por fin después de tantos años de incertidumbre. Y no hay nada extraño en eso. Todos hemos mirado alguna vez una vida desde lejos y hemos pensado que nos gustaría vivir algo parecido. Todos hemos sentido esa atracción por el resultado visible. Lo que casi nunca vemos es la parte que vino antes, la parte que no luce bien, la parte que no tiene música de fondo, ni aplausos, ni testigos. Esa parte hecha de días iguales, decisiones pequeñas y esfuerzos que no parecen estar cambiando nada. Ahí comienza la verdadera distancia entre lo que una persona desea y lo que está dispuesta a sostener. Porque es fácil querer el resultado cuando todavía no conocemos la rutina que lo produce. Es fácil admirar una cima cuando no sentimos el peso de la subida. Y quizá eso sea lo primero que incomoda de este tema. Muchas veces no queremos realmente aquello que decimos querer. Queremos la consecuencia, pero rechazamos la causa. Queremos la cosecha, pero nos desespera la repetición de sembrar. Queremos que la vida nos entregue algo grande, mientras tratamos de negociar con cada parte incómoda del proceso. Si eres una persona buena, probablemente ya has sentido esa contradicción. Tal vez has trabajado con sinceridad. Tal vez has comenzado más de una vez. Tal vez has hecho planes que parecían sólidos y has sentido una fuerza especial durante los primeros días. Todo se veía claro. Había emoción, había energía, había una sensación de comienzo que hacía parecer posible cualquier cosa. Pero luego llegó lo cotidiano, llegó la mañana en la que ya no sentías lo mismo, llegó la semana en la que nadie notó tu esfuerzo, llegó el mes en el que los resultados todavía eran pequeños, y entonces apareció una pregunta que pocas personas dicen en voz alta. ¿Vale la pena seguir si todavía no está pasando nada? Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No abandonan porque hayan dejado de desear el resultado. Abandonan porque el camino dejó de hacerlos sentir especiales. La emoción del inicio desapareció y quedó solo la responsabilidad. Quedó el trabajo sin recompensa inmediata. Quedó la parte donde ya no basta con querer. Y ahí es donde la intención empieza a perder fuerza frente a la realidad. Yo he observado que el comienzo suele engañar. No porque sea falso, sino porque es incompleto. Al principio todo tiene novedad. La novedad alimenta la voluntad. Nos hace sentir que estamos avanzando incluso antes de haber avanzado. Comprar una libreta nueva puede hacernos sentir organizados. Diseñar un plan puede hacernos sentir comprometidos. Contarle a otros lo que vamos a hacer puede producir una satisfacción anticipada. Por un momento casi parece que ya estamos cambiando, pero luego llega el día en que la libreta deja de ser nueva, el plan exige modificaciones y las personas dejan de preguntar por nuestros avances. En ese momento ya no queda la emoción de empezar. Solo queda la decisión de continuar. Y la vida no responde a la emoción que tuvimos al principio. Responde a lo que somos capaces de repetir cuando esa emoción desaparece. Esa es una verdad sencilla, pero no cómoda. Porque nos obliga a mirar menos lo que sentimos y más lo que sostenemos. Recuerdo a un hombre al que conocí hace años. No era famoso. No hablaba como alguien que quisiera impresionar a los demás. Tenía una empresa que, vista desde fuera, parecía estable y bien construida. Sus empleados lo respetaban, sus clientes confiaban en él y su vida transmitía una serenidad que muchos confundían con facilidad. Algunas personas pensaban que había tenido suerte. Otras suponían que había encontrado una oportunidad especial en el momento correcto. Yo también sentí curiosidad. Un día, mientras conversábamos después de una reunión, le pregunté cuánto tiempo le había tomado construir aquello. Sonrió de una manera tranquila y me dijo: lo suficiente para que casi todos los que empezaron conmigo se cansaran. Esa frase se quedó conmigo.
Me contó que al principio eran varios. Todos tenían entusiasmo. Todos hablaban de crecer. Todos imaginaban oficinas más grandes, mejores ingresos y una vida con mayor libertad. Se reunían los fines de semana, hacían planes y se prometían que no se rendirían. Durante los primeros meses parecían caminar juntos, pero el negocio avanzaba lentamente. Había clientes que decían que sí y luego desaparecían. Había semanas con mucho trabajo y poco dinero. Había errores que costaban más de lo previsto. Había días en los que parecía que todo el esfuerzo servía únicamente para mantenerse en el mismo lugar. Poco a poco, algunos comenzaron a buscar algo más rápido. Uno cambió de sector. Otro se convenció de que la idea no era buena. Otro seguía apareciendo, pero ya sin la misma entrega. El grupo fue reduciéndose hasta que solo quedó él y una empleada que trabajaba medio tiempo. Le pregunté qué lo había hecho continuar. Esperaba una respuesta grande. Tal vez una convicción profunda, una visión extraordinaria o una seguridad absoluta sobre el futuro. Pero no dijo nada de eso. Me explicó que nunca estuvo seguro de que el negocio llegaría a convertirse en lo que era. Tampoco se despertaba todos los días lleno de entusiasmo. Hubo mañanas en las que pensó en cerrar. Hubo meses en los que se sintió avergonzado por avanzar tan despacio. Lo único distinto fue que dejó de preguntarse cada día si tenía ganas de seguir. Había decidido cumplir con ciertas acciones mientras tuviera una razón seria para creer que el camino todavía era válido. Llamaba a clientes aunque estuviera cansado, revisaba los números aunque no le gustaran, corregía errores sin dramatizar, aprendía lo necesario y volvía al día siguiente. No amaba cada tarea, no disfrutaba cada problema, pero llegó un momento en el que dejó de pelear contra la naturaleza repetitiva de lo que estaba haciendo. Eso me pareció importante. Porque amar el proceso no significa disfrutar cada segundo. Esa idea también puede convertirse en una mentira elegante. Nadie ama todas las llamadas difíciles. Nadie disfruta cada rechazo. Nadie siente alegría frente a cada sacrificio. Hay días pesados, hay tareas aburridas. Hay momentos en los que el cuerpo pide descanso y la mente busca una razón para posponer. Amar el proceso no es sonreír mientras todo duele. Es dejar de tratar la incomodidad como una señal de que algo está mal. Es comprender que ciertas partes del camino no tienen que gustarnos para seguir siendo necesarias. El hombre que conocí no estaba enamorado de los problemas. Estaba en paz con la existencia de los problemas. Había dejado de esperar que el progreso fuera agradable todo el tiempo. Y cuando dejó de exigirle comodidad al camino, pudo avanzar sin sentirse traicionado por cada dificultad. Tal vez te reconoces aquí. Puede que hayas pensado que algo no era para ti porque empezó a sentirse pesado. Puede que hayas interpretado el cansancio como falta de capacidad. Puede que hayas visto la lentitud como una prueba de que estabas perdiendo el tiempo. Es comprensible. Vivimos rodeados de resultados sin contexto. Vemos la fotografía final y rara vez vemos los años borrosos que la hicieron posible. Escuchamos una historia de éxito resumida en pocos minutos y olvidamos que nadie vive una década en pocos minutos. La vida real no ocurre como un resumen. Ocurre un martes cualquiera, cuando nadie está mirando. Ocurre en una decisión pequeña que parece no importar. Ocurre cuando una persona repite algo útil sin recibir ninguna confirmación inmediata de que está funcionando. Hay una seducción especial en los resultados rápidos. Nos hacen sentir que estamos avanzando con inteligencia. Nos protegen de la duda. Cuando algo funciona pronto, no tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos durante demasiado tiempo. No tenemos que descubrir cuánto dependemos de la aprobación, de la emoción o de la novedad. Pero cuando el proceso es lento, salen a la superficie muchas cosas. Aparece la impaciencia, aparece la comparación, aparece el deseo de cambiar de dirección, no porque la dirección sea equivocada, sino porque todavía no hemos recibido suficiente recompensa. Ahí es donde muchas personas comienzan a moverse demasiado. Cambian de plan, de meta, de método, de promesa. Siempre están empezando algo, siempre sienten la fuerza de lo nuevo, pero casi nunca permanecen el tiempo suficiente para conocer la profundidad de lo que comenzaron. Yo no juzgo a quien hace eso. Lo entiendo. Empezar de nuevo puede sentirse más limpio que continuar con algo que avanza lentamente. El comienzo no contiene todavía nuestros errores acumulados. Nos permite imaginar una versión perfecta de nosotros mismos. En cambio, el proceso real nos muestra nuestras limitaciones.
Nos obliga a ver que no somos tan disciplinados como creíamos, que nos distraemos, que buscamos excusas, que necesitamos aprender cosas básicas. Y esa imagen puede resultar incómoda. Por eso, algunas personas no huyen del trabajo. Huyen de lo que el trabajo les revela sobre ellas mismas. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá no te falta capacidad. Quizá no te falta una oportunidad. Tal vez lo que te ha faltado es una relación más honesta con el tiempo. Has querido que ciertos resultados lleguen antes de que las decisiones necesarias se convirtieran en parte de ti. Has querido la tranquilidad de dominar algo, sin pasar por la torpeza de aprenderlo. Has querido la confianza sin atravesar suficientes momentos de duda. Y no eres el único. Todos hemos querido saltarnos alguna parte. Todos hemos pensado que, si fuéramos realmente buenos, el camino debería sentirse más natural. Pero muchas veces la dificultad no significa que no pertenecemos ahí. Significa que todavía estamos siendo formados por aquello que intentamos construir. El empresario del que hablo me dijo algo más antes de terminar aquella conversación. Me dijo que durante años sintió que estaba construyendo una empresa. Luego comprendió que la empresa también lo estaba construyendo a él. Lo estaba obligando a ser más paciente, a mirar los números sin miedo, a escuchar críticas sin derrumbarse, a tomar decisiones aunque no tuviera certeza absoluta, a soportar temporadas en las que su esfuerzo era mucho mayor que su recompensa. El negocio crecía lentamente, pero su capacidad para sostenerlo crecía al mismo tiempo. Por eso, cuando finalmente llegaron oportunidades más grandes, no fueron demasiado grandes para él. Ya se había convertido en alguien capaz de administrarlas. Ahí terminó su historia. Sin espectáculo. Sin un momento milagroso. No hubo un día exacto en el que todo cambiara. Hubo muchos días en los que casi nada parecía cambiar, pero él siguió apareciendo. Y con el tiempo, esas decisiones pequeñas formaron una realidad que desde fuera parecía repentina. Eso ocurre con frecuencia. La gente ve el resultado cuando ya es visible, pero no vio el carácter cuando todavía se estaba formando. Ve la seguridad, pero no vio los años de incertidumbre. Ve la estabilidad, pero no vio todas las ocasiones en las que la persona tuvo que continuar sin garantías. Muchos desean éxito porque imaginan que les permitirá escapar de la incomodidad. Pero el proceso suele hacer lo contrario, nos acerca a ella, nos pone frente a nuestros hábitos, nuestros temores y nuestra impaciencia. Nos quita la fantasía de que todo dependerá de un gran momento. Nos muestra que la mayor parte de una vida se decide en escenarios poco emocionantes. Una mesa, una llamada, una página, una conversación difícil, una mañana en la que sería más fácil no hacerlo. Ahí se construye casi todo, no en el instante que todos celebran, sino en aquellos que nadie considera importantes. He notado que algunas personas esperan sentirse preparadas para comprometerse. Creen que primero llegará una certeza interior y luego podrán avanzar con consistencia, pero muchas veces ocurre al revés. La claridad aparece después de haber caminado, la confianza nace después de haber repetido, la capacidad se forma después de haber fallado suficientes veces sin convertir cada falla en una sentencia. El proceso no solo conduce a un resultado, también produce a la persona capaz de vivir con ese resultado sin destruirlo. Y aquí aparece otra tensión. Queremos convertirnos en alguien distinto sin dejar de vivir como antes. Queremos más, pero protegemos cuidadosamente los hábitos que nos mantienen donde estamos. Decimos que estamos dispuestos a pagar el precio, siempre que el precio no incluya demasiada espera, demasiada repetición o demasiada incomodidad. Entonces negociamos. Hoy sí, mañana no. Esta semana con intensidad, la siguiente con abandono. Un mes de compromiso y luego 3 meses preguntándonos por qué nada cambió. La vida recibe esas señales con una precisión fría. No responde a lo que prometimos en un momento de emoción. Responde a lo que repetimos cuando nadie nos estaba observando. Si eres una persona buena, quizá has pensado que tus intenciones deberían contar más. Y cuentan en cierto sentido. Revelan lo que deseas. Pero no construyen por sí solas. Una intención puede señalar una dirección, pero no recorre el camino. Puede abrir una puerta interna, pero no atraviesa los años. La vida no castiga las buenas intenciones. Simplemente no puede convertirlas en resultados sin decisiones sostenidas. Esa puede ser una de las verdades más difíciles de aceptar, porque nos obliga a dejar de medirnos por lo que queríamos hacer y empezar a mirarnos por lo que realmente hemos mantenido.
No digo esto para endurecer el corazón, lo digo porque he visto la tristeza de personas que creen haber fracasado, cuando en realidad solo se cansaron antes de que su esfuerzo tuviera tiempo de acumularse. He visto personas abandonar una habilidad justo cuando empezaban a comprenderla. He visto proyectos cerrarse no porque fueran inútiles, sino porque dejaron de producir emoción. He visto relaciones deteriorarse porque alguien esperaba que lo valioso se sostuviera sin cuidado repetido. Y en todos esos casos, había un deseo legítimo. Había una buena intención. Lo que faltó fue una aceptación más profunda del proceso. Amar el proceso quizás sea una expresión demasiado hermosa para algo tan cotidiano. Tal vez sería más exacto decir aprender a no huir de él. Dejar de sentir que cada día difícil contradice nuestro camino. Dejar de pedirle al esfuerzo que nos entretenga. Dejar de creer que el progreso debe ofrecer pruebas constantes de su existencia. Hay semillas que pasan mucho tiempo bajo tierra. Desde fuera, parece que nada ocurre. Pero la ausencia de evidencia visible no siempre significa ausencia de movimiento. Algunas cosas se están formando donde todavía no podemos verlas. La pregunta no es solamente cuánto deseas el resultado. Casi todos desean algo. La pregunta silenciosa es ¿qué sucede contigo cuando el resultado tarda? ¿Qué haces cuando nadie celebra? ¿Qué decides cuando la emoción se retira y solo queda la repetición? Porque quizá no estés lejos por falta de talento. Quizá estés lejos porque todavía esperas que el camino se parezca a la imagen que te hizo comenzar. Y el camino casi nunca se parece a esa imagen. Tal vez el éxito no empieza cuando una persona alcanza algo grande. Tal vez empieza mucho antes, en el momento en que deja de abandonar lo valioso solo porque ha dejado de sentirse emocionante. Y esa decisión rara vez hace ruido. Nadie la aplaude, nadie la anuncia. A veces ni siquiera la persona comprende su importancia, simplemente vuelve al día siguiente. Hace lo que debe hacerse, corrige, aprende, continúa. Y mientras el mundo sigue mirando resultados, algo dentro de ella empieza a cambiar en silencio. Entonces queda una pregunta que no necesita respuesta inmediata. Cuando desaparece la emoción y todavía no llega la recompensa, ¿qué parte de ti toma la decisión? Hay un momento en todo proceso que casi nadie menciona. No ocurre al principio, porque al principio todavía hay energía. Tampoco ocurre al final, porque al final ya existe una razón visible para continuar. Sucede en medio. En esa zona silenciosa donde lo nuevo dejó de ser nuevo y el resultado todavía no aparece. Ahí es donde muchas personas comienzan a dudar de algo que, semanas antes, parecía completamente claro. No porque el objetivo haya perdido valor, sino porque la emoción que lo acompañaba desapareció. Y cuando desaparece la emoción, queda al descubierto la verdadera relación que tenemos con aquello que decimos querer. Tal vez te reconoces aquí. Comenzaste con fuerza, hablaste con seguridad, organizaste tu tiempo y sentiste que esta vez sería diferente. Durante algunos días, incluso algunas semanas, todo parecía confirmar que habías tomado la decisión correcta. Pero después llegó la repetición. Llegaron las mismas tareas, los mismos horarios, los mismos obstáculos. Lo que antes se sentía como avance, comenzó a sentirse como rutina. Y la rutina, cuando todavía no produce resultados visibles, puede parecer una forma lenta de estar perdiendo el tiempo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten cansancio, pero no saben si están cansados del esfuerzo o de no recibir una señal, porque una persona puede soportar mucho cuando ve una recompensa inmediata. Puede trabajar durante horas si al final del día siente que algo cambió. Puede tolerar una dificultad cuando alguien la reconoce. Pero sostener una decisión sin pruebas visibles exige algo distinto. Exige permanecer cuando no hay confirmación. Y esa ausencia de confirmación inquieta. Hace que la mente empiece a inventar preguntas. ¿Y si elegí mal? ¿Y si esto no funciona para mí? ¿Y si estoy desperdiciando meses que podría usar en otra cosa? No siempre son preguntas honestas. A veces son formas elegantes de buscar una salida sin sentir que estamos abandonando. Porque decir «esto no era para mí» puede doler menos que admitir «no quise seguir soportando la incertidumbre». He observado que el proceso deja de ser emocionante justo cuando comienza a exigir una identidad más estable. Mientras todo depende del entusiasmo, cualquiera puede avanzar. El entusiasmo es generoso,
Nos presta energía antes de que hayamos desarrollado la capacidad de sostenerla, pero esa energía no dura. Nunca estuvo diseñada para durar, solo abre la puerta. Después, algo más debe tomar su lugar. Cuando eso no ocurre, la persona interpreta la caída de emoción como una señal de que la decisión perdió sentido. Confunde el final de la novedad con el final del camino, y ahí empieza a alejarse lentamente. Primero falta un día, luego 2. Después, reduce el esfuerzo y se promete retomarlo cuando se sienta mejor. Más tarde, cambia el plan, y al final cuenta la historia como si las circunstancias hubieran decidido por ella. Si eres una persona buena, esto puede incomodarte porque quizá has sido sincero en tus comienzos. No estabas fingiendo cuando dijiste que querías cambiar. No mentías cuando prometiste continuar. En ese momento lo creías. El problema es que una promesa hecha bajo emoción todavía no ha sido probada por la monotonía. Y la monotonía siempre llega. Llega porque ninguna actividad conserva para siempre el brillo del inicio. Incluso aquello que amamos contiene tareas que no despiertan entusiasmo. Incluso las personas más comprometidas atraviesan días sin inspiración. La diferencia no está en quién logra evitar esos días. La diferencia aparece en la relación que cada uno establece con ellos. Algunos toman un día difícil como una interrupción normal. Otros lo convierten en una conclusión. Un mal día se vuelve una prueba de incapacidad. Una semana lenta se vuelve evidencia de fracaso. Un resultado pequeño se interpreta como señal de que todo el esfuerzo fue inútil. Y así, sin darse cuenta, una persona empieza a exigirle al proceso que la tranquilice constantemente. Necesita sentir que está funcionando. Necesita ver crecimiento. Necesita recibir palabras de apoyo. Necesita que el camino le devuelva algo antes de continuar entregándose. Pero la mayoría de los procesos importantes no funcionan así. Durante mucho tiempo piden más de lo que devuelven. Consumen energía antes de producir estabilidad. Exigen aprendizaje antes de ofrecer dominio. Hacen sentir torpe a la persona antes de permitirle sentirse capaz. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has estado midiendo demasiado pronto. Has mirado una etapa inicial como si fuera un resultado definitivo. Has observado tu lentitud y la has comparado con la madurez de alguien que lleva años caminando. Has visto su seguridad, pero no viste sus temporadas de confusión. Has visto su fluidez, pero no viste cuántas veces tuvo que repetir lo mismo cuando todavía lo hacía mal. La comparación suele ser injusta porque compara nuestro interior inestable con el exterior consolidado de otra persona. Y cuando hacemos eso, la rutina propia parece pobre, parece insuficiente, parece que estamos avanzando demasiado despacio. Pero el crecimiento real rara vez se siente impresionante desde dentro. Desde dentro suele sentirse repetitivo, a veces incluso decepcionante, porque la persona que cambia no siempre nota el cambio mientras ocurre. Está demasiado cerca. Ve sus errores diarios, sus dudas, sus recaídas, no ve la acumulación. No ve que ahora comprende en una hora lo que antes le tomaba días. No ve que reacciona con más calma. No ve que ha desarrollado una resistencia que antes no tenía. Solo ve lo que todavía falta. Y cuando lo que falta ocupa toda la atención, lo que ya se construyó parece no existir. Yo he visto personas abandonar justo en esa etapa. No al principio, cuando todo era difícil. Abandonaron después de haber mejorado un poco, pero antes de que esa mejora se volviera visible para otros. Habían cruzado la parte más confusa, pero no lo sabían. Estaban más cerca de lo que sentían. Sin embargo, como el proceso ya no producía emoción, comenzaron a pensar que algo debía cambiar. Buscaron otro método, otra oportunidad, otro comienzo. Y el nuevo comienzo les devolvió por un tiempo la sensación que habían perdido. Se sintieron vivos otra vez. Sintieron movimiento. Pero no porque estuvieran avanzando más, sino porque estaban comenzando de nuevo. Hay personas que se vuelven adictas a esa sensación. No persiguen resultados. Persiguen comienzos. Comenzar tiene una limpieza que continuar no tiene. Al comenzar todavía no existen errores acumulados. No hay días fallidos. No hay promesas rotas. Todo está abierto. Podemos imaginar que esta vez seremos constantes, que no tendremos dudas, que el camino será diferente. Pero continuar significa cargar con la evidencia de nuestra imperfección. Significa mirar lo que hicimos mal y volver a presentarnos.
Significa trabajar desde una realidad menos ideal. Y eso exige una forma de humildad que no siempre queremos aceptar, porque continuar nos recuerda que no somos la persona perfecta que imaginamos al inicio. Somos alguien que se cansa, se distrae, se equivoca y aún así debe decidir. La vida no responde a lo bien que comenzamos. Responde a la calidad de las decisiones que sostenemos cuando el inicio ya no puede impulsarnos. Ese principio es frío, pero también es justo. No importa cuánto entusiasmo tuvimos una mañana. Si las decisiones no permanecen, la realidad no puede construirse alrededor de ellas. Una emoción puede iniciar una conversación, abrir un proyecto o provocar una promesa, pero no puede sustituir el tiempo. No puede hacer el trabajo de meses. No puede acumular resultados por sí sola. Tal vez por eso tantas personas sienten que siempre están ocupadas, pero rara vez llegan lejos. Se mueven mucho, pero no permanecen en una dirección. Ajustan constantemente, cambian de prioridad, buscan una forma más cómoda de avanzar. Desde fuera parece actividad, desde dentro se siente como esfuerzo, pero el tiempo no solo premia el esfuerzo, premia la continuidad. Una pequeña acción repetida durante suficiente tiempo puede producir más que una gran acción sostenida solo durante unos días. Esto no resulta emocionante, no da la sensación de estar haciendo algo extraordinario. Pero la mayor parte de lo extraordinario nace de una relación estable con lo ordinario. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Saben qué deberían hacer, pero no logran hacerlo durante suficiente tiempo. No les falta información. Les falta una forma más honesta de mirar el aburrimiento. Han aprendido a tratarlo como enemigo. En cuanto algo deja de estimularlos, sienten que deben buscar otra cosa. Pero el aburrimiento también revela. Muestra si estamos comprometidos con la tarea o con la sensación que la tarea nos daba. Muestra si queremos construir algo o simplemente sentirnos en movimiento. Muestra si la decisión estaba apoyada en una razón firme o en una emoción pasajera. No digo que toda persistencia sea correcta. Hay caminos que deben abandonarse. Hay decisiones que necesitan cambiar. Hay proyectos que, después de una observación honesta, muestran que ya no tienen sentido. Permanecer no significa aferrarse ciegamente. Pero existe una diferencia entre corregir porque la realidad lo exige y huir porque el proceso dejó de emocionarnos. Esa diferencia casi siempre se siente por dentro, aunque intentemos confundirla. Sabemos cuándo estamos tomando una decisión madura y cuándo estamos buscando alivio. Sabemos cuándo estamos ajustando el rumbo y cuándo simplemente queremos escapar de la incomodidad. Si eres una persona buena, quizá te has dado demasiadas explicaciones para no mirar ese punto. Has dicho que necesitas más tiempo, cuando en realidad necesitabas una decisión. Has dicho que no era el momento, cuando quizá el momento dejó de sentirse agradable. Has dicho que estabas evaluando opciones, cuando lo que hacías era evitar volver a una tarea que ya no te producía ninguna emoción. No hay condena en reconocerlo, solo claridad. Y la claridad comienza cuando dejamos de proteger nuestra propia versión de la historia. El proceso deja de ser emocionante porque tiene que dejar de serlo. Si conservara siempre la intensidad del comienzo, nunca sabríamos si somos capaces de permanecer por una razón más profunda. La desaparición del entusiasmo no es necesariamente una pérdida. Puede ser una transición. La emoción se retira y deja un espacio. En ese espacio aparece la decisión. Ya no haces algo porque te inspira. Lo haces porque has comprendido su valor. Ya no necesitas sentirte especial. Solo necesitas estar presente. Y eso cambia la relación con el tiempo. Cuando una persona acepta esa etapa, deja de interpretar cada día como una evaluación. Un día malo no define el camino. Una semana lenta no destruye lo construido. Un error no exige comenzar desde cero. La persona aprende a volver sin dramatismo, no convierte cada tropiezo en una crisis de identidad, no pregunta constantemente si todavía quiere lo que quiso ayer, simplemente observa, corrige y continúa. Esa calma no parece grande desde fuera, pero es una de las fuerzas más difíciles de desarrollar. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has estado esperando recuperar la emoción del principio. Has pensado que, cuando vuelva, podrás comprometerte otra vez, pero quizá no volverá de la misma manera.
Y tal vez no necesita volver. Puede que ahora te corresponda avanzar sin esa ayuda. No con dureza, no con desesperación, solo con una decisión más sobria. Porque algunas etapas no se atraviesan sintiendo más, se atraviesan entendiendo mejor. El silencio del proceso no significa que nada esté ocurriendo. A veces significa que ya no estás recibiendo aplausos internos por cada pequeño esfuerzo. Al principio, cada acción parece significativa. Más tarde, esas mismas acciones se vuelven normales, y cuando se vuelven normales, dejan de llamar tu atención. Pero precisamente ahí comienzan a convertirse en parte de ti. Lo que antes exigía una lucha, ahora empieza a ocupar un lugar estable. La repetición ya no produce emoción, pero empieza a formar carácter, y el carácter casi nunca se siente mientras se está formando. La pregunta no es si volverás a sentir entusiasmo. Probablemente lo sentirás algunas veces. Habrá días buenos, nuevas señales y momentos de claridad. Pero no puedes construir una vida dependiendo de esos momentos. Son visitantes, llegan y se van. Lo que permanece es la decisión que tomas cuando no están. Y esa decisión no tiene música. No se siente heroica. A veces parece pequeña. Levantarte, volver, terminar, repetir, decir que no a una distracción, hacer lo necesario aunque nadie lo sepa. Quizá el verdadero punto de quiebre no ocurre cuando todo se vuelve difícil. Ocurre cuando todo se vuelve normal. Cuando el sueño deja de sentirse como un sueño y se convierte en una serie de responsabilidades. Cuando el deseo se transforma en horario. Cuando la visión se convierte en tareas repetidas. Ahí muchas personas descubren que amaban imaginar el resultado, pero todavía no habían aprendido a convivir con su construcción. Y queda una pregunta silenciosa, una que no necesita ser respondida en voz alta. Cuando aquello que quieres deja de emocionarte, pero todavía sigue siendo valioso, ¿quién decides ser frente a ese día común? Hay un cambio que casi nadie nota desde fuera. No ocurre cuando el resultado aparece. Ocurre antes, cuando una persona deja de discutir todos los días con lo que debe hacer. Mientras existe esa pelea interna, cada tarea pesa más de lo necesario. No solo se trabaja, también se negocia, se duda, se pospone, se busca una razón para empezar más tarde. Una parte quiere avanzar y otra exige sentirse preparada. Una parte comprende lo que importa y otra pregunta cuánto falta para recibir algo a cambio. Esa división desgasta. Muchas veces no es el trabajo lo que agota, sino la resistencia constante frente al trabajo. Tal vez te reconoces aquí, sabes lo que necesitas sostener, pero cada día vuelves a decidirlo como si nunca hubieras tomado una decisión. Y vivir así convierte cualquier proceso en una carga mayor de lo que realmente es. He observado que algo empieza a cambiar cuando una persona deja de preguntarse a cada momento si tiene ganas. No porque se vuelva fría, no porque deje de sentir cansancio, simplemente comprende que ciertas decisiones no pueden depender del estado de ánimo de cada mañana. Hay cosas que, una vez elegidas con honestidad, necesitan espacio para crecer. Pero ese espacio nunca aparece si todo se somete a una evaluación diaria. Hoy parece correcto. Mañana parece demasiado lento. Después, vuelve la esperanza. Luego, llega la duda. Y así pasan los meses. No faltó deseo. Faltó estabilidad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que perdieron la disciplina, cuando quizá nunca dejaron de negociar con ella. Esperaban sentir una fuerza constante que los empujara. Pero esa fuerza no existe de manera permanente. La emoción cambia, el cuerpo cambia, los días cambian. Lo único que puede darle continuidad a un proceso es una decisión que no necesita ser defendida todos los días. Cuando eso ocurre, la tarea no se vuelve más fácil, pero deja de sentirse como una amenaza. Ya no exige una batalla interna antes de comenzar. Se hace. A veces bien, a veces con dificultad, a veces con una energía limitada, pero se hace. Si eres una persona buena, quizá has confundido libertad con hacer solamente lo que sientes. Parece una idea amable, pero puede convertirse en una forma silenciosa de dependencia. Porque quien solo actúa cuando tiene ganas, termina siendo dirigido por emociones que cambian sin pedir permiso. Un día se siente capaz, otro día no. Un día cree en sí mismo, otro día duda de todo, y cada cambio interior modifica el rumbo. Eso no es libertad, es inestabilidad. La libertad empieza a aparecer cuando una persona puede sentir algo sin tener que obedecerlo de inmediato. No siempre hay que vencer el cansancio. A veces hay que escucharlo. No siempre hay que insistir. A veces hay que corregir. Pero escuchar no significa entregar el control. Corregir no significa abandonar.
Esa diferencia se vuelve más clara cuando dejamos de dramatizar cada incomodidad. Un día difícil puede ser solo un día difícil. Una semana lenta puede ser solo una semana lenta. No todo necesita convertirse en una señal. No todo cansancio contiene una revelación. A veces, la mente busca un significado profundo, porque no quiere aceptar una verdad simple. Hoy también toca continuar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has esperado una señal para recuperar algo que nunca debió depender de una señal. Has pensado que primero necesitabas sentirte seguro y luego podrías avanzar. Pero muchas veces la seguridad aparece después de haber cumplido suficientes veces con una decisión. No antes. La confianza no siempre nace de pensar mejor. A veces nace de comprobar que puedes volver, incluso después de fallar. Que puedes retomar sin castigarte. Que puedes continuar sin convertir cada tropiezo en una historia sobre quién eres. Ahí cambia la relación con el proceso. Ya no se vive como una prueba constante de valor personal. Un error deja de significar que eres incapaz. Una demora deja de significar que has perdido. Una caída deja de borrar todo lo anterior. La persona empieza a tratar el proceso con menos emoción y más honestidad. Observa lo que funciona. Reconoce lo que no. Ajusta. Continúa. Sin grandes discursos internos. Sin promesas exageradas. Sin necesidad de sentir que cada día será distinto. He visto que la constancia más sólida no suele ser intensa, es sobria. No depende de momentos extraordinarios, se adapta a la realidad. Hay días de mucho avance y días de poco. Hay temporadas donde todo parece abrirse y otras donde lo único posible es mantener. Y mantener también cuenta. No siempre crecer significa avanzar con velocidad. A veces significa no retroceder hacia los hábitos que ya demostraron su precio. La vida no responde a las intenciones que repetimos en silencio. Responde a las decisiones que logran atravesar el tiempo. Esa verdad puede parecer dura, pero también quita peso, porque significa que no necesitas sentirte extraordinario, no necesitas esperar una versión perfecta de ti, no necesitas una energía que nunca se agote, solo necesitas dejar de tratar cada día como si tuvieras que volver a convencerte desde cero. Tal vez, amar el proceso no consista en disfrutarlo, sino en dejar de rechazarlo. Aceptar que habrá repetición, aceptar que algunas semanas no traerán respuestas, aceptar que ciertos resultados llegarán después de que el entusiasmo haya desaparecido. Cuando esa aceptación ocurre, algo se ordena por dentro, ya no gastas tanta fuerza huyendo de lo inevitable, la usas para permanecer. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. ¿Cuánto de tu cansancio viene realmente del camino? ¿Y cuánto viene de seguir peleando contra él? He conocido personas que parecían avanzar con una facilidad que despertaba preguntas. Desde fuera, todo en ellas parecía ordenado. Tomaban buenas decisiones, mantenían sus compromisos y recibían oportunidades que otros llevaban años esperando. Era fácil pensar que habían tenido una ventaja especial, tal vez mejores contactos, tal vez más talento, tal vez una seguridad que nunca se quebraba. Pero cuando uno observaba de cerca, la diferencia no estaba en algo espectacular. Estaba en la manera en que trataban los días comunes. No vivían esperando una ocasión extraordinaria. Construían sobre lo pequeño, y lo hacían durante tanto tiempo que, al final, aquello que parecía suerte era solo una acumulación que nadie había visto. Recuerdo a una mujer que dirigía una empresa mediana. No hablaba demasiado de sus logros. Tampoco parecía interesada en convertir su historia en una lección. La conocí cuando su negocio ya era estable, pero ella me contó cómo había comenzado. Durante años, su rutina fue casi invisible. Llegaba temprano, revisaba cada detalle, respondía personalmente los mensajes importantes, aprendía de los errores que más le costaban y trataba de no repetirlos. No había nada emocionante en eso, ningún momento digno de una celebración. Solo trabajo repetido. Mientras otros cambiaban de idea cada pocos meses, ella seguía haciendo ajustes dentro del mismo camino. No confundía lentitud con fracaso. Tampoco necesitaba que cada semana confirmara que había elegido bien. Me contó que, al principio, veía cómo personas menos preparadas conseguían mejores resultados. Algunas crecían más rápido. Otras aparecían en lugares donde ella quería estar. Durante un tiempo, eso la hizo dudar. Pensó que quizá estaba haciendo demasiado esfuerzo para avanzar tan poco. Pero en lugar de abandonar, empezó a observar con más cuidado.
Notó que muchas de esas personas dependían de momentos de intensidad. Trabajaban con fuerza cuando estaban entusiasmadas y desaparecían cuando la emoción bajaba. Prometían mucho, empezaban rápido y luego buscaban otra oportunidad. Ella no era la más brillante de la sala, según sus propias palabras, pero casi siempre estaba. Esa fue su diferencia. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Puede que hayas mirado el avance de otros y hayas sentido que algo en ti iba demasiado lento. Puede que hayas pensado que la vida estaba premiando a quienes hacían menos esfuerzo. Eso ocurre. Hay etapas en las que la realidad parece injusta. Personas inconsistentes reciben oportunidades. Personas comprometidas siguen esperando. Y en ese espacio aparece una tensión difícil de nombrar. No solo duele avanzar despacio, duele hacerlo mientras otros parecen adelantarse sin pagar el mismo precio. La mujer me dijo que el momento más difícil no fue una pérdida grande. Fue una temporada larga sin señales. El negocio no caía, pero tampoco crecía. Cada mes terminaba casi igual que el anterior. Había trabajo, pero no expansión. Había movimiento, pero no una prueba clara de progreso. Fue ahí donde varios le recomendaron cambiar completamente de dirección. Algunos le dijeron que su modelo había dejado de funcionar. Otros le sugirieron perseguir algo más nuevo. Ella escuchó, revisó los números, reconoció errores, hizo cambios, pero no destruyó lo que ya había construido solo porque se había vuelto lento. Esa decisión no produjo un resultado inmediato. Durante meses casi nada cambió. Sin embargo, ella siguió fortaleciendo lo que podía controlar. Mejoró procesos, cuidó relaciones, cumplió promesas pequeñas, aprendió a no depender de la urgencia. Y después, cuando llegó una oportunidad importante, estaba preparada. No porque hubiera predicho el momento, sino porque no había abandonado su capacidad durante la espera. El contrato que hizo crecer su empresa parecía un giro repentino para quienes la conocieron tarde. Para ella, fue la consecuencia de cientos de decisiones que nadie había considerado importantes. La historia terminó ahí. No hubo una revelación dramática. Ella no dijo que todo había valido la pena en cada instante. Admitió que hubo días de cansancio, enojo y duda. Pero también dijo algo que no olvidé. La gente suele pensar que el éxito pertenece a quien toma una gran decisión. En su experiencia, pertenecía más bien a quien deja de traicionar las decisiones pequeñas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Quieren algo importante, pero cambian su comportamiento según el ánimo, la comparación o la velocidad de los resultados. Un día protegen lo que están construyendo. Al siguiente, lo abandonan por una posibilidad nueva. Después regresan, pero ya sin la fuerza acumulada que habrían tenido si hubieran permanecido. Así, cada comienzo parece prometedor, pero ninguno recibe suficiente tiempo. La diferencia silenciosa entre quienes llegan y quienes siempre vuelven a empezar no suele estar en el deseo. Ambos desean. Tampoco está siempre en la capacidad. Muchas veces, quien abandona tenía más talento. La diferencia aparece en esas horas donde nadie observa y nada parece decisivo. Uno protege la continuidad. El otro necesita volver a sentir la emoción del inicio. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has esperado una gran decisión que cambie tu dirección, mientras descuidas las pequeñas decisiones que ya están formando tu destino. La vida no responde a lo que deseamos intensamente durante un día, responde a lo que sostenemos cuando el día deja de sentirse importante. Y quizá la pregunta no sea cuándo llegará tu gran oportunidad, sino qué encontrará en ti cuando finalmente aparezca. Existe una idea que parece inofensiva, pero que ha detenido a más personas de las que imaginamos. La idea de que siempre debe existir una forma más fácil. Casi sin darnos cuenta, comenzamos a buscar atajos para todo. Un método que exija menos tiempo, un camino con menos esfuerzo, una decisión que elimine la incomodidad. Y mientras perseguimos esa versión más cómoda del recorrido, dejamos de avanzar, porque la atención ya no está puesta en construir, sino en escapar de aquello que inevitablemente forma parte de cualquier proceso importante. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Cambian constantemente de estrategia no porque la anterior fuera incorrecta, sino porque dejó de sentirse ligera. En cuanto aparece la repetición, buscan algo nuevo. En cuanto surge una dificultad, imaginan que existe otro camino donde esa dificultad no existe. Pero la vida rara vez funciona así.
Lo que cambia no es la presencia de los desafíos. Lo que cambia es nuestra capacidad para convivir con ellos sin convertir cada obstáculo en una razón para empezar desde cero. Si eres una persona buena, quizá alguna vez pensaste que el problema era el camino que habías elegido, cuando en realidad el verdadero problema era tu expectativa de que ese camino nunca se volviera pesado. Es una diferencia pequeña, pero cambia por completo la forma de mirar el esfuerzo. Porque cuando aceptas que habrá días lentos, tareas repetidas y momentos donde nada parece avanzar, dejas de sorprenderte por ellos. Ya no los interpretas como una señal de fracaso, los reconoces como parte natural del precio que toda construcción exige. He observado que las personas que más persiguen la comodidad suelen terminar enfrentando una incomodidad mucho mayor. Evitan el esfuerzo de hoy y terminan viviendo con la frustración de mañana. Posponen una conversación difícil y luego deben enfrentar un problema más grande. Evitan aprender una habilidad porque requiere paciencia y años después dependen de quienes sí aceptaron ese proceso. Buscan alivio inmediato, pero ese alivio casi siempre tiene un costo silencioso que solo se descubre con el paso del tiempo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez no has perdido oportunidades por falta de talento. Tal vez las has perdido porque cada vez que el camino comenzó a exigir una versión más paciente de ti, buscaste una salida más rápida. No porque fueras débil, no porque no desearas el resultado. Simplemente porque nadie nos enseña que la incomodidad también puede ser una compañera de crecimiento y no únicamente una señal para detenernos. La vida tiene una forma muy curiosa de responder. Lo que evitamos hoy suele esperarnos más adelante, muchas veces con un precio mayor. La conversación que no tuvimos, el hábito que no construimos, la responsabilidad que decidimos aplazar. Nada desaparece por ignorarlo, solo cambia el momento en que tendremos que enfrentarlo, y con frecuencia, cuanto más tiempo esperamos, más difícil se vuelve. Quizá por eso el verdadero cambio comienza cuando dejamos de preguntar cuál es el camino más fácil y empezamos a preguntarnos cuál es el camino que vale la pena sostener. Esa pregunta transforma la relación con el esfuerzo. Ya no se trata de sufrir por sufrir. Se trata de aceptar que algunas incomodidades tienen sentido porque están construyendo algo que permanecerá mucho después de que el cansancio haya pasado. Al final, casi nunca recordamos los días fáciles. Recordamos aquellos en los que estuvimos a punto de abandonar y aún así decidimos continuar. No porque fueran agradables, sino porque fueron los días que lentamente nos convirtieron en alguien diferente. Y quizá ahí se esconda una verdad que muchos descubren demasiado tarde. El camino más cómodo casi nunca conduce a la vida que en el fondo siempre habíamos imaginado. Recuerdo a un hombre que había construido una empresa sólida después de muchos años de trabajo. Cuando lo conocí, la mayoría hablaba de él como si siempre hubiera tenido claridad, paciencia y control. Veían sus resultados y asumían que debía haber disfrutado cada etapa, pero una tarde me contó algo distinto. Durante mucho tiempo vivió pendiente del siguiente logro. Cada venta debía ser mayor, cada año debía superar al anterior. Cada esfuerzo tenía que demostrarle que estaba avanzando. Incluso cuando conseguía algo importante, la satisfacción duraba poco. Celebraba unas horas y enseguida comenzaba a mirar lo que faltaba. Nunca se sentía realmente dentro de su propia vida. Siempre estaba esperando llegar a otra parte. Me dijo que esa forma de vivir lo había vuelto eficiente, pero también incapaz de descansar por dentro. Trabajaba mucho, conseguía resultados, recibía reconocimiento, pero todo se sentía provisional. Como si nada tuviera valor hasta alcanzar una meta que siempre se movía un poco más lejos. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden ambición con incapacidad para habitar el presente. No disfrutan el esfuerzo, pero tampoco disfrutan el resultado. Solo cambian una inquietud por otra. El hombre me contó que hubo una temporada en la que su negocio dejó de crecer. No cayó. No perdió todo. Simplemente se detuvo. Y ese estancamiento lo enfrentó con algo que había evitado durante años. La posibilidad de que el trabajo diario tuviera que valer por sí mismo, incluso cuando no producía una victoria visible. Al principio se resistió. Sentía que repetir tareas sin una recompensa clara era una pérdida. Pero con el tiempo empezó a observar otra cosa. Notó la precisión con la que su equipo trabajaba, la confianza que había construido con algunos clientes, la serenidad que aparecía cuando resolvía un problema sin desesperarse.
Comenzó a prestar atención a detalles que antes consideraba insignificantes porque estaba demasiado ocupado mirando la siguiente meta. No dejó de querer crecer. No renunció a mejorar. Solo dejó de vivir como si el presente fuera un pasillo incómodo hacia un lugar más importante. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Quizá has pasado años usando cada día como un medio, sin permitir que tenga un valor propio. Has pensado que podrás sentirte en paz cuando llegues, cuando termines, cuando consigas, cuando por fin seas visto. Pero el proceso no desaparece después del éxito. Cambia de forma, trae nuevas responsabilidades, nuevas dudas, nuevos días comunes. Si no aprendes a convivir con la repetición antes de llegar, tampoco sabrás hacerlo después. Este hombre entendió que la verdadera recompensa no estaba en amar cada problema ni en fingir entusiasmo frente al cansancio. Estaba en dejar de despreciar los días que construían su vida. Empezó a valorar la tarea bien hecha, la conversación honesta, la mejora pequeña, el compromiso cumplido sin testigos. Su empresa volvió a crecer tiempo después, pero él ya no dependía del crecimiento para sentir que el esfuerzo tenía sentido. Y eso fue lo que más me llamó la atención. No se volvió menos exigente, se volvió menos ansioso. No dejó de mirar adelante, dejó de usar el futuro para negar el presente. La vida no responde a intenciones hermosas ni a momentos intensos. Responde a decisiones sostenidas, a aquello que una persona repite hasta que deja de parecer extraordinario y empieza a formar parte de quien es. Tal vez amar el proceso sea precisamente eso. Reconocer que la vida que esperas no comienza al final del camino, porque ya está ocurriendo en la forma en que atraviesas cada día. Y quizá la pregunta silenciosa sea cuánto de tu vida has pospuesto mientras esperabas sentir que finalmente habías llegado. Hay una forma de paciencia que casi nadie admira porque no se ve bien desde fuera. No tiene frases memorables. No produce una imagen poderosa, no hace sentir a la persona invencible, es una paciencia silenciosa, hecha de días donde nada cambia de manera evidente, días en los que el trabajo continúa, pero el reconocimiento no llega, días en los que la persona cumple, corrige, vuelve a intentar y termina la jornada sin una señal clara de que todo ese esfuerzo está conduciendo a alguna parte. Tal vez te reconoces aquí, has sostenido algo durante más tiempo del que otros imaginan, has hecho lo necesario cuando nadie preguntaba cómo estabas, has seguido adelante sin aplausos, pero también sin certezas. Y aunque desde fuera parezca fortaleza, por dentro puede sentirse como una duda prolongada, porque llega un momento en el que uno ya no pregunta cuánto falta. Empieza a preguntarse si algo está ocurriendo realmente. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No quieren abandonar, pero están cansados de avanzar sin ser vistos. No necesitan fama, necesitan una señal, algo que confirme que no están entregando sus días a una dirección vacía. Y cuando esa señal tarda, la mente empieza a convertir el silencio en una respuesta. Quizá no soy suficiente, quizá llegué tarde, quizá otros tienen algo que yo no tengo. El tiempo, cuando no trae resultados visibles, puede parecer un juez, pero no siempre está juzgando. A veces, solo está revelando. Revela qué decisiones dependían de una recompensa rápida. Revela qué compromisos existían solo mientras alguien los reconocía. Revela cuánto de nuestro esfuerzo estaba sostenido por una convicción y cuánto por el deseo de ser confirmados. Si eres una persona buena, esto puede tocar una parte difícil. Porque quizá has hecho muchas cosas bien y aún así, la vida no te ha respondido con la velocidad que esperabas. Has visto a otros avanzar antes. Has observado cómo personas con menos preparación reciben oportunidades que todavía no llegan a ti. Y sería fácil fingir que eso no duele. Pero duele, no porque quieras que otros pierdan, sino porque su avance parece recordar tu espera. En esos momentos, la paciencia deja de sentirse noble, se siente injusta. Sin embargo, he observado que el tiempo no siempre separa a los capaces de los incapaces. Muchas veces separa a quienes querían un resultado de quienes estaban dispuestos a convertirse en alguien capaz de sostenerlo. La diferencia no aparece en un gran gesto, aparece en la repetición. En cómo una persona actúa después de varios meses sin reconocimiento, en lo que hace cuando nadie pregunta por el proyecto, en si cuida la calidad cuando podría relajarse porque todavía nadie está mirando. Ahí se vuelve visible una verdad incómoda. Muchas intenciones son sinceras, pero pocas sobreviven al silencio. La vida no responde a la fuerza con la que deseamos algo durante una temporada. Responde a las decisiones que permanecen después de que la emoción, la atención y la novedad se retiran. Y eso no significa que debamos soportarlo todo.
Hay caminos que deben cambiar. Hay esfuerzos que, después de una mirada honesta, revelan que ya no tienen sentido. Pero cambiar por claridad no es lo mismo que huir por impaciencia. Una cosa nace de haber observado la realidad. La otra nace del cansancio de no ser recompensado todavía. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has llamado fracaso a una etapa que solo era lenta. Tal vez has interpretado la ausencia de aplausos como ausencia de valor. Tal vez estabas construyendo algo que necesitaba más tiempo del que tu ansiedad estaba dispuesta a concederle. Y quizá por eso empezaste a mirar hacia otros caminos, no porque fueran mejores, sino porque eran nuevos. Lo nuevo siempre parece más prometedor que aquello que lleva tiempo exigiendo paciencia. Pero cada vez que una persona abandona únicamente porque no fue reconocida a tiempo, pierde más que un proyecto. Pierde la fuerza acumulada de sus decisiones. Vuelve al comienzo, vuelve a sentir entusiasmo, vuelve a imaginar. Y durante un tiempo cree que ahora sí ha encontrado la dirección correcta, hasta que llega otra vez la temporada silenciosa. Entonces la historia se repite, no porque el camino sea equivocado, sino porque todavía no ha aprendido a permanecer cuando nadie confirma su esfuerzo. He visto que la paciencia más profunda no consiste en esperar pasivamente, consiste en seguir cuidando lo importante mientras el resultado tarda, en no usar la lentitud como excusa para bajar la calidad, en no permitir que la comparación destruya la relación con el propio camino, en entender que hay temporadas donde crecer significa simplemente no traicionar aquello que ya se había decidido. Eso no produce una emoción intensa, produce algo más sobrio, una estabilidad que no necesita ser anunciada. Tal vez el tiempo no está negándote lo que buscas. Tal vez está mostrando si tus decisiones pueden sostenerlo cuando llegue. Porque recibir algo antes de haber desarrollado la capacidad de cuidarlo también puede convertirse en una forma de pérdida. Y quizá por eso algunas puertas tardan. No siempre porque estén cerradas, sino porque todavía están revelando quién seguirá presente cuando deje de haber razones visibles para continuar. Entonces, queda una pregunta silenciosa, una que solo tú puedes escuchar con honestidad. Cuando nadie reconoce lo que haces y el resultado aún no aparece, ¿tu decisión sigue siendo la misma? Después de observar todo esto, cada vez me convenzo más de que el éxito nunca llega de la manera en que la mayoría lo imagina. No aparece un día cualquiera para cambiar por completo la vida de alguien. Mucho antes de hacerse visible, ya llevaba tiempo construyéndose en decisiones que nadie aplaudía, en horas silenciosas, en esfuerzos que parecían pequeños, en momentos donde habría sido más fácil abandonar que continuar. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has pasado demasiado tiempo creyendo que todavía no has llegado, cuando en realidad llevas años construyendo la persona que será capaz de sostener aquello que tanto deseas. Porque el verdadero cambio no comienza cuando el mundo nota tus resultados. Comienza cuando tú dejas de depender de ellos para seguir adelante. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Siguen persiguiendo un momento que, según imaginan, resolverá todas sus dudas. Piensan que cuando alcancen cierta meta, desaparecerá el miedo, llegará la tranquilidad y todo cobrará sentido. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. Siempre habrá un nuevo desafío, una nueva responsabilidad, una nueva etapa donde volverás a elegir entre la comodidad inmediata y la decisión sostenida. Por eso el éxito no puede ser un lugar al que llegas. Tiene que convertirse en la forma en que atraviesas cada día. Si eres una persona buena, quiero que recuerdes algo que quizá habías olvidado. No eres únicamente el resultado que todavía no ves. También eres todas las veces que decidiste volver cuando habría sido más fácil rendirte. Eres cada pequeño compromiso que mantuviste en silencio. Eres las veces que corregiste un error en lugar de buscar una excusa. Aunque nadie lo haya celebrado, aunque nadie lo haya reconocido, esas decisiones ya estaban cambiando algo dentro de ti. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Esa verdad ha estado presente desde el principio, aunque muchas veces intentemos reemplazarla por fórmulas más cómodas. No es el deseo lo que construye. No es la emoción. No es la inspiración de un momento. Es la capacidad de permanecer cuando todo se vuelve común. Si esto te incomoda, es porque toca algo real.
Quizá todavía estás esperando una señal para confiar en el camino, cuando la señal más importante siempre ha sido la persona en la que te estás convirtiendo mientras lo recorres. Tal vez un día mires hacia atrás y descubras que aquello que parecía una espera interminable era, en realidad, el tiempo que necesitabas para aprender algo mucho más valioso que alcanzar una meta. Aprender a permanecer, porque al final, el éxito nunca perteneció únicamente a quien llegó más lejos, siempre perteneció a quien dejó de huir del proceso y decidió hacer de cada día una confirmación silenciosa de la vida que estaba construyendo. Y quizá, cuando termine este momento de reflexión y regreses a tus propias responsabilidades, no necesites preguntarte cuánto falta para llegar. Tal vez la única pregunta que realmente importe sea esta: ¿serás la misma persona que espera un resultado? ¿O la que, desde hoy, decide honrar el proceso aunque nadie más pueda verlo? Quizá, después de todo lo que hemos recorrido juntos, la verdadera pregunta nunca fue cómo alcanzar el éxito. La pregunta siempre fue ¿quién estás dispuesto a ser mientras todavía no llega? Porque el tiempo seguirá pasando, con o sin tus decisiones. Los días seguirán apareciendo con su rutina, sus dificultades y sus pequeñas oportunidades silenciosas. La diferencia estará en la manera en que decidas habitarlos. Si eres una persona buena, tal vez hoy comprendes que no necesitas esperar un momento perfecto para empezar a vivir de otra manera. No porque el camino vaya a hacerse más sencillo, sino porque has dejado de exigirle que sea sencillo para considerarlo valioso. Muchos viven toda su vida persiguiendo una meta que, cuando finalmente alcanzan, descubren que nunca pudo llenar el vacío que dejaron los años vividos con prisa, ansiedad o resistencia, porque el resultado siempre dura menos que el proceso que lo construyó. En cambio, la persona en la que te conviertes mientras recorres ese proceso permanece contigo. Esa es la única riqueza que ningún fracaso puede quitarte y que ningún éxito puede regalarte de un día para otro. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas, y quizá esa sea la verdad más sencilla y, al mismo tiempo, la más difícil de aceptar. No importa cuántas veces hayas dicho que querías cambiar, lo que realmente cuenta son esos días comunes en los que nadie te observa y aún así decides continuar. Es ahí donde el carácter se fortalece sin hacer ruido. Es ahí donde el futuro empieza a tomar forma mucho antes de que puedas verlo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez no necesitabas una nueva estrategia. Tal vez necesitabas reconciliarte con el tiempo, con la repetición y con esa parte del camino que nunca recibe reconocimiento. Porque cuando dejas de luchar contra el proceso, descubres que ya no caminas esperando que la vida te demuestre algo. Empiezas a caminar porque entiendes que cada paso ya forma parte de la vida que querías construir. Y quizá, cuando termine este silencio, no recuerdes cada palabra que has escuchado. Pero si una sola idea permanece contigo, que sea esta: el éxito nunca fue un lugar al que llegar. Siempre fue la consecuencia silenciosa de haber decidido permanecer cuando casi todos los demás eligieron marcharse.